acabo de crear una cosa espectacular. Si estás empezando en Go High Level o estás pensando en hacerlo, pero te da un montón de pereza porque te parece muy difícil y tiene una curva de aprendizaje enorme y no sabes ni por dónde empezar, esto que acabo de crear es el santo grial. Porque acabo de hacer High Level para principiantes. He creado una herramienta que tienes acceso totalmente gratis si eres miembro de la comunidad, ya sea porque te creaste una cuenta con mi enlace de afiliación, o estás pagando por entrar a la comunidad, o tienes una subcuenta dentro de mi agencia, cualquiera de esos tres casos te vale, tienes esto gratis, y lo que te va a permitir hacer es encontrar clientes, te va a recomendar cuáles son los buenos para intentar cerrarlos, te va a generar un script de venta paso a paso según el canal que quieras utilizar y según la casuística de ese cliente, con un solo clic, y cuando lo termines de cerrar, que te voy a enseñar cómo se tiene que cerrar, con otro solo clic le vas a poder crear una subcuenta entera dentro de tu agencia, con la plantilla que tú quieras o la que te he precargado yo, que es mi recomendada, que sirve para todos los negocios locales. ¿Cuál es la idea de todo esto? Que no tengas que pensar mucho, que tú veas una interfaz en la que gestiones 4 etapas muy sencillitas y la propia interfaz te diga lo que tengas que hacer todo el tiempo. Tu único trabajo en todo esto va a ser quitarte la vergüenza y ponerte a llamar por teléfono o enviar un WhatsApp o un email, y luego, una vez ya te está pagando el cliente, pues simplemente personalizar 2 o 3 cositas, que esa formación no va a ser para este vídeo, eso va a ser dentro de la comunidad porque es muy largo y quiero que lo hagáis bien pasito a pasito. En este vídeo te voy a enseñar solamente toda la primera parte, que es encontrar cliente, llamar, cerrar cliente, y vas a flipar, porque mira, te enseño la interfaz. Tenemos a la parte de la izquierda calendario de llamadas en el que solo van a estar las llamadas que hayáis agendado para vender esta solución tan concreta. En el centro vamos a tener la interfaz principal y a la derecha un poquito de gamificación, un ranking global que podéis, si queréis, aparecer o no aparecer, eso ya cada uno con su privacidad lo que quiera. Los datos que estáis facturando cada uno de vosotros, pues por si te quieres picar con tus amigos o lo que sea, pues puedes ver tu agencia, tu proyecto, cómo rankea dentro de tus amigos. Pero lo principal está en el centro. Al final es negocios locales sin página web. Lo que vamos a vender, la solución que vamos a vender principalmente es un Go High Level lo más paquetizado y simple posible, que tanto tú como, muy importante, tu cliente sepa entender. Al final le estamos hablando a fontaneros, a electricistas, a peluqueros, a ese tipo de negocios que probablemente ni siquiera tienen una web. De hecho, muchos no tienen ni siquiera una web. Y esta herramienta te va a ayudar a encontrarlos, porque se comunica directamente con la API de Google y te va a buscar esas fichas de Google interesantes ya filtradas. Lo primero que hay que hacer es, para que te deje buscar, te tienes que loguear. Si tu email aparece dentro de mi agencia como que eres o referido o estás pagando por la comunidad o tienes una subcuenta, te va a dejar acceder al resto de la herramienta. Si no, hasta aquí has llegado, no puedes ver mucho más. Una vez te logueas en mi agencia, veis que tienes aquí el token de la agencia, pues para poder vincular y poder generar automáticamente. Esto no es obligatorio, este apartado aquí no es obligatorio para la búsqueda, sí que es obligatorio para la segunda parte, que es la de generar la subcuenta con la plantilla y tal, porque si no, no saben qué subcuenta generarlo o en qué cuenta de agencia generarlo. Entonces, esto es lo que necesitáis, que hay un tutorial, lo podéis ver muy sencillo, no voy a entrar ahí, conectáis y aquí os dice cuál es vuestro precio de servicio al mes, si queréis conectar o no vuestro Stripe para que salgan las métricas en tiempo real. También tiene su tutorial muy sencillito, muy paso a paso, que ya os recomendaré cómo hacerlo, pero si no, tampoco hace falta hacer eso. Ponéis el precio de tu servicio al mes, seleccionáis la plantilla, una de la que tengáis a vuestra cuenta que ya está conectada, o yo os recomiendo dejar plantilla recomendada, que es la que yo he creado por vosotros, y ya está. Guardar configuración, ya vemos aquí, agencia conectada, tal. Perfecto, se han sincronizado. En esta cuenta que tengo aquí para este proyecto en concreto, tengo 15 clientes cerrados, 466 de ingresos recurrentes mensuales. Un poquito, es un ticket muy bajo, pero porque es un servicio muy sencillo de vender. Y entonces, aquí es donde llega la parte interesante. Tenemos ver mis clientes, que es un pipeline en el que solo hay 3 etapas. Es lo más sencillo del mundo. Clientes contactados, llamadas agendadas, que sería la segunda llamada, y clientes cerrados. Porque el proceso de venta consiste en: detecto una oportunidad buena, contacto con él, ya sea por teléfono, que es lo que yo recomiendo, pero si no por email, WhatsApp, el método que vosotros veáis. En esa misma primera llamada tenéis un script perfecto para cerrarlo, llamáis y en esa llamada cerráis una visita, pues una llamada de cierre, digamos, una segunda en la que, oye, te enseño una web que te he creado, ese tipo de cosas. Y entonces ahí ya lo ponéis en llamada agendada y os aparecerá aquí en el calendario. Y luego, cuando lo conseguís cerrar en esa misma llamada o visita, clientes cerrados. Y hacer el onboarding y al por el siguiente. Es así de sencillo. La idea es principalmente clientes de toda la vida, negocios que funcionan, que no tienen web, tienen poquísimas reviews en Google, lo típico, ¿no? Vamos a por ellos y les vendemos una plantilla súper paquetizada de Go High Level. Vamos a buscar, por ejemplo, fontaneros es el nicho, ciudad Zaragoza. Podéis buscar el nicho que queráis, la ciudad que queráis, ¿vale? Lo dejamos así, buscar negocios. Y aquí vemos que está escaneando, identificando, generando el reporte y nos va a generar todo este listado. Es que es chulísimo. ¡Ping! Nos ha generado una serie de resultados. Todos estos son resultados de Google, ¿vale? De momento está capado a 60, pues para que tampoco me cueste una absoluta fortuna cada vez que lo estéis utilizando vosotros, y porque por defecto es la forma sencilla para Google. A partir de 60 hay que hacer otro tipo de cosas y hay que liarlo un poquito más parda. Pero bueno, 60 yo creo que es suficiente. Entonces nos ha cogido 16 resultados de 60 escaneados. Aquí te aparece por defecto un scoring, una puntuación
y te lo ordena. El más fácil para vender, según unos parámetros que yo he definido internamente, pues si tiene todos los datos, pero no tiene reviews suficientes, pero tiene muy buena puntuación, pero no tiene web, pues en función de un montón de métricas, te saca una puntuación. Esta puntuación, en este caso, este es un 100%. Este es en teoría, sobre el papel, el más fácil de vender de todos. Luego puede ser que no. Aquí vemos que hay un botón para contactar. Vemos aquí la información, tal. Vemos que tenemos fotos de este negocio, que en este caso, pues tiene un logo muy malo, que es algo que puedes mencionar, por ejemplo, dentro de esto, de, oye, reformas y reparaciones, pues como mínimo, ponme resultados, ponme imágenes de esas reformas. Puedes buscar aquí en Google Maps, puedes llamar por teléfono, marcar como contactado, porque la hayas llamado ya, o puedes contactar de varias formas. WhatsApp, email o por teléfono. Si marcas, por ejemplo, WhatsApp, me sale un mensajito perfecto para copiar, lo puedo copiar o puedo directamente abrir WhatsApp y ya me abre la conversación y puedo empezar a hablar con él si tú prefieres hacerlo así, ¿vale? Si lo que prefieres es llamar, que es lo que voy a hacer yo, que es lo que más, no es lo que más me gusta, es lo que menos, pero es que al final es lo que mejor funciona, ¿vale? Y de a mí nos quitáis el miedo, que eso está muy bien. Le das a llamar y listo, ¿vale? Una vez llamada a esta persona, lo marcas como contactado, ping, y ya está aquí. Aquí lo que puede ser es que a lo mejor no haya respondido esta persona, tengas que volver a llamarle, etcétera. Si ya después en la propia llamada has conseguido agendar la siguiente, que es la de venta, es la de que, oye, te he hecho una web gratis, que todavía no es verdad, ahora lo veréis, te he hecho una web gratis con estas funciones, no me tienes que pagar nada por la web, simplemente pues un mantenimiento de lo que me cuesta a mí mantener las estas, ¿no? 75 euros al mes, 100 euros al mes, lo que vosotros estiméis oportuno. Pues coges y le das a, por ejemplo, para el guión de la llamada de venta, lo podrías tener aquí. Apertura, hola, soy no sé qué, hablo con manos latinas, te llamo un momento y tal, ¿vale? Pues aquí tenéis todo el script que he ido trabajando poco a poco, un poco que se adapte también a las necesidades de cada uno de estos clientes, se genera automático cada vez. Y luego objeciones, pues así, solo tienes que leer paso a paso todo y luego el cuánto cuesta, pues si te dice cuánto cuesta, la web te la regalo, si luego quieres el sistema funcionando, tal. Voy a ir trabajando también un poquito más estos textos, cualquier feedback que me deis estará encantado, me lo dejas en los comentarios, ¿vale? Pero la idea es que simplemente cuando vayas a llamar a alguien, abras esto y leas y ya está. Y cierres la siguiente visita. Cuando la cierras, le das a agendar llamada, eliges día y hora, día, pues por ejemplo el 29 a las 10, agendar llamada, ¿ves? Ya me aparece aquí como que tengo aquí una cita en el calendario a la izquierda y aquí ya aparece cuando está agendada tal y cuando le demos a añadir cliente, me va a decir que añada todos los datos, pues código postal, provincia, web, categoría, nombre de teléfono, email, todo ese tipo de cosas. Y así se generará automáticamente la subcuenta con la plantilla que yo había decidido antes. Y ya está. Ahora, a partir de ahí, lo único que tienes que hacer es ver el resto de formaciones que tendrás dentro de la comunidad y ahí ver cómo configurar el dominio de la web que vamos a hacer, cómo editar la web, si tienes que editar alguna cosa, que es con IA, muy sencillito también, no tienes que saber programar ni nada, lo vas a hacer en cuestión de 20 minutos, va a estar hecha la web, cómo configurar el email, si quieres utilizar el suyo u otro, si quieres vincular WhatsApp, si quieres entrenar a la IA, pues 4 cositas que te va a llevar solo media tarde, básicamente, y a funcionar, a por el siguiente cliente. Este ya está hecho. Buscamos otro cliente, lo metemos, contactamos y así, uno tras otro, vamos metiendo uno al día, uno al día, uno al día. Y lo dicho, esto es solo si estás dentro de la comunidad. Cualquier feedback que me des de, oye, pues estaría increíble que esta plataforma pudiera hacer además esto otro. Déjamelo en los comentarios porque me viene súper bien. Estaré súper atento a todos los comentarios y a todo vuestro feedback. Tiene modo oscuro. La idea también es que sea lo más sencillo posible. Se me han ocurrido muchas cosas que a mí me vendría muy bien a la hora de métricas, a la hora de tal, pero no. Tiene que ser hiper sencillo, hiper sencillo. Luego ya en Go High Level tú te vas a tener que meter porque, pues eso, tendrás que configurar los dominios, tendrás que configurar ese tipo de cosas, pero es que son 4 gestiones tontas. El grueso del funcionamiento, los pipelines, llamadas, todo eso, no hace falta High Level. Si lo utilizas es mejor porque tienes más opciones, está más chulo, pero al final yo creo que es complicar también un poco todo. La gracia de esto es mantenerlo lo más sencillo posible para que tú, que estás empezando, que no te terminas de atrever, ya has visto cómo es que es un paso a paso. Es que no tienes que pensar. Así que si te ha resultado útil, deja un me gusta, suscríbete y dime en los comentarios qué querrías ver en esta herramienta, porque me ayuda un montón y así sabré que este tipo de herramientas como calculadoras de costes que también tenéis en la comunidad y muchas otras cosas, te sirven para conseguir más clientes y para tirarte a la piscina ya de una vez y empezar a vender productos a este tipo de clientes que son los más rentables. Cualquier cosa me dices. Un saludo.